Los mandamientos de la batalla es el tema del sermón que este día Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del pastor Felipe Alvarado. Deseamos que sea de bendición para su vida. Nuestro buen Padre Celestial, esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, para en este momento, Señor, tú hables a nuestros corazones. Padre, limpia nuestros corazones, nuestras mentes, abre nuestras mentes, Señor, para entender y poner en nuestro corazón todo lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Padre, concede a tu siervo, Señor, hablar las cosas que solamente tú, Señor, puedes hablar a cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, una señora le preguntó a su pastor: ¿qué quiere decir, pastor, cuando usted habla de consagración? Y el pastor, con una respuesta muy sencilla, realmente muy sencilla, le entregó una hoja de papel en blanco y le dijo: fírmela y entréguesela a Dios para que escriba los detalles. Seguramente cada uno de nosotros sería muy complicado, muy difícil escribir o dar una firma en una hoja en blanco. Sin embargo, ¿qué pasaría si Dios hoy en esta mañana te pide que firmas esa hoja en blanco para que Él escriba todas las cosas que debes hacer? Todos los mandamientos que el Señor te ha dado esta mañana y durante toda tu vida. La consagración que mostró Josué a la voluntad de Dios es un acto realmente admirable. Si bien podemos decir que Dios es el autor del libro de Josué por sus promesas, por sus bendiciones, por su fidelidad, no podemos dejar de lado, hermanos, que Josué fue un hombre confiable para el Señor. Un hombre en el cual se podía confiar para llevar grandes empresas, grandes tareas. Y esta mañana la pregunta es si somos confiables nosotros para Dios. Si somos confiables para que llevemos una obra en el nombre del Señor. Continuando con la serie de predicaciones que mi hermano José Luis Sosa ha estado predicando acerca del libro de Josué durante este mes y que se seguirán predicando durante septiembre y octubre, quisiera detener un poquito, analizar cuál era el carácter de ese hombre, de ese Josué, que cuando estuve leyendo este maravilloso libro, la verdad es que me asombra su carácter. Me asombra el carácter de Josué para hacer todas las cosas que Dios le pidió que hiciera. Porque el Señor escogió a Josué mucho antes de la muerte de Moisés para que fuese el líder y sucesor del pueblo de Israel. Seguramente Dios tiene planes para usted, así como los tuvo para Josué. El asunto es, hermano mío, en esta mañana, si usted ha tomado ese liderazgo, ya sea en su familia, ya sea en la iglesia, en su trabajo y en donde quiera que usted esté. La pregunta es en esta mañana si usted ha tomado el liderazgo que Dios le ha conferido. Simplemente por ser hijo de Dios, todos tenemos una responsabilidad, primeramente con nuestro carácter y en segundo lugar con nuestras acciones. Y Dios no se equivoca cuando escoge a una persona. El carácter de Josué era un carácter de veras espiritual, era modesto y tranquilo. Sin embargo, nunca fue intimidado por los retos que el Señor le puso. Nunca fue intimidado porque su coraje provenía de su fe, porque su empeño y su perseverancia provenían de una fe fincada en Dios. Fue un gran estratega también militar, pero también supo guiar a la nación con un carácter pacificador, con un carácter exhortador y con un carácter conciliador. Todas estas características que yo vi y que vemos en Josué fue, hermanos míos, lo que determinó que Dios se fijara en él. Un Josué con un corazón dispuesto a adorar a Dios, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si en esta mañana nosotros dudamos de que hemos sido llamados por Dios para hacer grandes cosas, hermano mío, yo quiero exhortarle a que lea este libro de Josué y vea que las batallas se pueden emprender tomados de las manos de Dios. Josué gobernó la nación desde la preparación
la conquista, la distribución de tierras y luego el asentamiento de Canaán. Josué lideró la renovación del pacto que tenían que hacer en aquel monte Ebal y Siquem. Por eso les voy a invitar a que vayamos a Josué 8 y leamos esta porción de la palabra y que Dios nos enseñe en Josué 8, versículo 30. Dice la palabra de Dios: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de todos los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales, jueces, estaba en pie uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley y las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los hijos, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Dónde vamos en esta historia? ¿En qué fase está Josué? A partir de este verso 30. Josué ya estaba librando batallas a estas alturas. Ya había pasado la tierra prometida y había derrotado a dos pueblos, el de Jericó y el de Ai. Es decir, Josué todavía estaba en la etapa de conquista. Aún no acabarían las grandes batallas y tenía ante sí un panorama todavía difícil, un panorama cuesta arriba, porque vendría lo más complicado. Tendría que enfrentar no solamente a un pueblo, sino a dos alianzas de pueblos, la alianza del norte y la alianza del sur, donde pueblos se unirían y se pondrían de acuerdo para poder derrotar a Josué y a su pueblo. Me parece que en el camino cristiano, amado hermano, en su camino por conquistar aquellas promesas que Dios nos ha dado y de librar batallas, hay caminos que se tornan más complicados. Y veíamos ahorita los testimonios de nuestros hermanos, y ninguno de los testimonios que escuchamos dijeron que era fácil. Ninguno de los hermanos que escuchamos dijo fue muy sencillo. Ninguno de los hermanos que escuchamos dijo no sentí dolor, sino que en todos y cada uno vimos testimonios en donde parece que si yo estuviera en sus zapatos, pareciera que yo no hubiera podido librar esa batalla. La pérdida de una madre, la enfermedad, el posible diagnóstico de cáncer, quizá la situación económica. Y es cuando nos ponemos a pensar, ¿de quién está formada la iglesia? ¿De quiénes está formada la iglesia? Sino de hombres y mujeres que han decidido confiar en Cristo para librar cada una de sus batallas. De hombres y mujeres que todos los días nos levantamos para hacer lo mejor que podemos, para tratar de agradar a Dios en lo más que podemos. Y cuando parece que estamos orando y poniendo las cosas en manos de Dios,
Puede venir de repente una batalla inesperada, como la que muchos hermanos están librando en esta mañana. Cuando Josué lee la escritura, entre estos dos montes, reúne a toda la congregación, reúne a todo el pueblo, incluyendo extranjeros, incluyendo niños, incluyendo mujeres. Nadie estaba fuera de este acto tan solemne de leer las escrituras en piedras, con las cuales se había erigido un altar. Me parece que nuestra iglesia tiene que hacer de continuo en continuo lo mismo: reunirse, amarse, escuchar la palabra de Dios y hacer un compromiso. Nosotros estamos como iglesia librando una batalla terrible en contra de Satanás, que se quiere apropiar de nuestros jóvenes, que quiere desanimar muchas veces a nuestros pastores. ¿Y por qué no? A veces quiere desanimar a los maestros, a las amas de casa, que a lo mejor no tienen un esposo y que tienen que sacar adelante una familia. A ese hombre que se ha quedado sin trabajo y que lo espera su familia, con sustento, con gastos. Y esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Seríamos ciegos en ignorar, amados hermanos, que no estamos así, que no estamos librando una batalla en todos los aspectos de nuestra vida, tanto espiritual como material, emocional, en todos los aspectos. Sin embargo, cuando Josué está a punto de librar sus peores batallas, fíjense lo que hace. Hace una parada y le dice al pueblo: dejemos a un lado las armas, dejemos a un lado el arco, dejemos a un lado la lanza, dejemos a un lado todo eso, esas herramientas que nos han servido para que físicamente derrotáramos a aquellos pueblos, para tomar el arma más importante, para tomar el arma permanente, el arma que nos va a llevar hasta la victoria, pero no solamente a ganar batallas, sino a conquistar para siempre la tierra de Canaán. Por eso tuvieron que hacer Josué obedecer el mandamiento de Moisés, que ya desde Deuteronomio 27 exponía a Moisés y le decía a Josué: cuando pases el Jordán, vas a tener que hacer una parada, vas a tener que reunir a la congregación y vas a tener que levantar un altar con piedras enteras, no adulteradas con hierro, que jamás se hayan ofrecido a los ídolos, y ofrecerás ofrendas de paz, y en ellas escribirás toda la ley y la leerás a todo el pueblo, para que renueven el pacto de lo que Dios les dijo desde el principio, para que ganaran las batallas. De cuando en cuando, mis amados hermanos, nosotros hacemos esa pausa en nuestras vidas para dejar a un lado las armas que se has estado usando todo el tiempo últimamente para ganar tu batalla. Porque quizá te has esforzado en el trabajo, porque quizá la ama de casa se ha esforzado haciendo cosas, y lo que hacemos todos son cosas. No estamos de flojos, pero hacemos muchas cosas y a veces no ganamos batallas y no avanzamos y no avanzamos y no avanzamos. Seguido escucho clamor de mis hermanos en la clase de encuentro con Jesús o en la clase de jóvenes, que todavía siguen llorando después de 5 o 6 años, porque la batalla no la han librado, porque han buscado y no han encontrado, porque se han esforzado y no han salido. ¿Por qué no tomar, amado hermano, esta mañana el ejemplo de Josué, el carácter de Josué, la paciencia de Josué, el que todo tu coraje que has emprendido para sacar tu vida adelante, en vez de canalizarlo en tu trabajo,
en vez de canalizarlo en un coraje, en un sentimiento, en una amargura, todo ese coraje lo pongas en la fe que debes tener en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Me acuerdo que en algún momento de mi vida de cristiana, cuando yo llegué a esta iglesia, me hicieron leer el pacto de la iglesia. Y cuando uno lee el pacto de la iglesia, ciertamente no es la Biblia, pero es un compromiso de obedecer a Dios en todas las cosas. Es un compromiso de llevar una práctica, una vida práctica llena de fe, de esperanza y de rectitud, tanto en mi vida personal como dentro de mi iglesia. Y un compromiso de amar a mis hermanos incondicionalmente, porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Y una de las cosas y frases que en ocasiones repito a mis hijos cuando me preguntan ¿y por qué? Muchas veces he tenido que contestar así, amados hermanos, porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. ¿Cuán lejos hemos estado, amados hermanos, de que no hemos librado las batallas? Porque no hemos aprendido de este hermoso pasaje del carácter de Josué. Creemos que Dios es tan bondadoso, tan hermoso, y sí lo es, pero creemos que por eso ya no es necesario dar tanta atención a los mandamientos del Señor cuando ya somos cristianos. Creemos que con la vida nueva en Cristo vamos a librar todas las batallas. Y si potencialmente tenemos nuestra nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo en nuestro corazón, nos ha hecho aptos para librar batallas. Sin embargo, amado hermano, si tú no estás en la palabra de Dios, será muy complicado que ganes batallas. Y a veces nos preguntamos, ¿pero cómo peleo la batalla de mi enfermedad? ¿Pero cómo peleo la batalla de mi familia en conversa? ¿Pero cómo peleo la batalla de mi trabajo, de la falta de trabajo? ¿Pero cómo peleo la batalla de la crisis económica? ¿Pero cómo peleo la batalla de mi inestabilidad en mi matrimonio? ¿Pero cómo peleo la batalla de que mis hijos andan en los caminos que no son de Dios? Y más aún, ¿cómo librar una batalla casi perdida? Si puedes intentar durante tanto tiempo y solamente has estar al borde de la derrota. Y dices, soy cristiano, sé pelear batallas, pero te has dado cuenta que las has peleado y no has tenido éxito. Por eso, hermanos, la promesa de Dios al pueblo de Israel de entrar y de llevar a un lugar de reposo después de 40 años en el desierto, Dios prometió que los iba a llevar a un lugar de reposo donde se acababa la esclavitud, a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra donde iban a estar totalmente seguros en Dios. Por eso el Señor, la misma promesa que les dio a ellos, es la misma promesa que nos ha dado a nosotros, de tener una nueva vida en Cristo Jesús, de tener una nueva vida llena de abundancia. Y cuando Jesús dice, y en tu interior correrán ríos de agua viva, es cuando yo pienso en de qué manera me debo preparar para obtener esa agua viva. Y hermano mío, amado mío, esta mañana tienes que seguir preparándote para las batallas. ¿Eres cristiano? Sí. Pues necesitas seguir preparándote, porque vienen batallas más difíciles y más complicadas. Fíjense bien que este acto solemne de Josué tiene varios aspectos importantes para nuestra vida cristiana. Primero, la instrucción de levantar un altar con piedras enteras, con piedras no adulteradas, a ningún ídolo.
Y esto nos lleva al razonamiento de decir en nuestra vida, si nuestra vida está consagrada a Jesucristo y está limpia de pecado. No podemos ofrecer nuestra vida a Dios, amado hermano, si todavía en tu vida existe pecado, porque delante de Dios es un Dios santo, en donde delante de Él no acepta nada que traiga pecado. En segundo lugar, no olvidar la palabra y renovar el pacto que tenemos en Cristo Jesús. Josué lo sabía muy bien y por eso hace suyas las palabras de la ley, las lee al pueblo para que el pueblo las entienda y recuerde que las batallas se van a ganar no por ellos mismos, sino por la obediencia a Dios. Así que las lee a todo el pueblo. Josué lee las palabras y cuando las lee dice la Biblia que va a leer bendiciones y maldiciones. Las bendiciones significan vida y las maldiciones significan muerte. Pero si nosotros leemos la palabra, hay muchísimo más maldiciones que bendiciones. Así que el Señor quería ponerles una cerca tan peligrosa para que no se pasaran de esa área de obediencia y el pueblo pudiera andar en los caminos rectos de Dios. Ahora aquí hay algo muy importante, amado hermano. Gracias a Dios y por la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros no nos aplican esas maldiciones. Dice Gálatas 3. Gálatas 3. (3:10) dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es que, amado hermano, usted que ha consagrado su vida a Jesucristo y ha sido lavado por la sangre de Cristo, ya no estamos bajo esas maldiciones, sino tenemos una gracia renovadora en Cristo Jesús para nuestra vida. Es decir, amado hermano, recibimos un reino inconmovible, un reino no hecho de manos, sino inconmovible, que jamás irá de nosotros. Nosotros hemos recibido eso, por eso podemos ver y leer también en Hebreos capítulo 12, verso 25, y dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole en todo. Lo que recibió el pueblo de Israel fue una tierra, y quien les hablaba de Dios era Josué y Moisés, eran los profetas. A nosotros, amados hermanos, dice la Biblia en Hebreos, que a nosotros no nos hablaron, ni nos habla los profetas de la tierra, sino nos habla el mismo Dios desde el cielo, por su palabra profética. Cuando yo leo esto, podemos decir que ¿cómo podemos desechar al Dios que nos amonesta desde el cielo?
al Dios que nos habla por medio de la Biblia. Y que ya no tiene que estar un Josué, ya no tiene que estar un Moisés para decirnos cuáles son los mandamientos, sino tenemos la palabra de Dios más segura que proviene de nuestro Padre Celestial. ¿Cada cuándo oye usted la palabra de Dios? ¿Cada cuándo usted medita en su palabra y la hace suya? ¿Cada cuándo nosotros, hermanos, hacemos esa pausa para ponernos en las manos de Dios y ver si lo que estamos haciendo tiene congruencia con la Biblia? Dice la Biblia aquí que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gratitud. ¿Somos agradecidos con Dios? Con lo que tenemos, con lo que somos, con la familia que nos ha dado, con la iglesia que tenemos, con nuestro trabajo, con el sustento que tenemos. O nos la pasamos todo el tiempo, amados hermanos, quejándonos de las cosas, porque quizá no tienes lo que mereces, porque quizá te han tratado mal, porque quizá te han ofendido, porque quizá sientes que Dios no te ha pagado conforme a lo bueno que eres. Y entonces ha brotado una raíz de amargura diciendo: soy cristiano, pero no tengo contentamiento. No estoy contento con lo que soy. No estoy contento con lo que tengo. No estoy contento por lo que Dios ha hecho conmigo hasta el día de hoy. Pero dice la Biblia que habiendo nosotros recibido esto, tengamos gratitud. Jesús reúne a todos para adorar y dar gracias a Dios. Y hoy la iglesia da gracias a Dios por todo lo que tenemos. Nos faltan muchas cosas y, como decía el pastor hace rato, tenemos muchas necesidades. Pero en el nombre del Señor hay un grupo de hermanos que va a emprender algo. Y en el nombre del Señor habrá otro grupo de hermanos que emprenderá otra cosa. Y en el nombre del Señor habrá otro equipo de hermanos que emprenderá otra cosa. Porque estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en esta iglesia y hasta donde nos ha traído. Y eso fue lo que hizo Josué. Hemos librado 2 batallas, pero vamos a librar las más fuertes. Vamos a agradecer a Dios que hasta aquí nos ha ayudado. Vamos a renovar ese pacto de consagración a un Dios fiel que ha sabido traernos hasta el día de hoy. Que nosotros nos hemos equivocado, sí. Que nosotros hemos dicho cosas que no debemos decir, sí. Que nosotros hemos tenido desatenciones, sí. Sin embargo, el Dios de toda misericordia nos ha llevado de la mano y nos ha traído hasta aquí, para entonces hacer una pausa y reflexionar si estamos haciendo o no la voluntad de Dios, cada uno en su vida, cada uno en su corazón. Dios conoce tu corazón. Dios conoce si estás haciendo la voluntad de Dios con contentamiento, con gratitud y sirviendo a Dios con temor y con temblor y con reverencia. O simplemente, amado hermano, estás haciendo las cosas simplemente por hacerlas, por cumplir una ceremonia, un rito, una actividad, pero sin el amor que mueve, los corazones, que es el amor de Cristo. Si queremos librar batallas, no nos olvidemos de obedecer. Librar batallas no es fácil y muchas veces sentimos miedo y desesperanza. Es humano sentir miedo. Y en nuestras vidas sentimos miedo de muchas cosas. Yo sí siento miedo cuando pienso que un hijo se me pueda enfermar. Sí siento miedo de perder clientes importantes. Siento miedo de levantarme un día con una mala noticia de una enfermedad.
A veces me da miedo llegar a ser viejo y ser pobre. Y lo he confesado hasta en mis clases. Me da miedo llegar a ser viejo y estar pobre. Me da miedo. Pero son cosas humanas. Son cosas que nos vienen a la mente. Y esos miedos, a veces hacemos cosas para no caer en esa fantasía catastrófica que a veces traemos en nuestras mentes. Porque Josué tuvo miedo, Moisés tuvo miedo, tuvieron sentimientos muy semejantes a los nuestros. Pero la diferencia es que Josué hizo algo muy importante: obedecer. No preguntar tanto, obedecer. No desviarse ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha, no deslizarse de la palabra, sino obedecer. Aunque no me guste, aunque lo que diga el Señor hoy no tenga lógica, obedecer. Y eso lo transmitió a todo el pueblo. Sin embargo, el pueblo no entendió. Y ahí vemos como todo el pueblo que se dice ser de Dios, no todo el pueblo que dice voy a obedecer a Dios, no todo el que dice yo voy a hacer la voluntad de Dios, la va a hacer. Por eso no nos sorprendemos que muchas veces vemos hermanos aquí aceptando a Cristo y de repente ya no, están en la iglesia, están perdidos. Y el Señor nos hace una exhortación para aquellos que han decidido o están pensando o quieren decidir su futuro personalmente. Quiero decirte algo: siendo cristiano o no siendo cristiano, estando en comunión con Dios o no estando, de todos modos vas a librar batallas. Es que las batallas no son para los cristianos, es para los no cristianos y los cristianos. Todos van a librar batallas y van a tener que enfrentar batallas. ¿Cuál es la diferencia, amado hermano? Es que quienes hemos confiado en Cristo Jesús vamos a librar batallas, no en nuestro nombre, sino en el nombre del Dios Todopoderoso. Y fue lo que hizo Josué. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que a mí me da esperanza saber que Josué, teniendo enfrente una tierra que conquistar y librar batallas terribles, se puso al servicio de Dios, obedeció las instrucciones y obtuvo lo prometido. Eso me da esperanza. Eso me da esperanza para seguir adelante. Eso me da esperanza para no derrotarme. Eso me da esperanza para ponerme en las manos de Dios. Aunque no entienda cómo voy a salir. Aunque no entienda cómo se va a resolver. Aunque no entienda cómo Dios lo va a solucionar. Yo me pongo en las manos de Dios. Porque Josué sí era estratega militar, sabía muchas cosas de milicia. Sin embargo, Josué jamás se imaginó que estando ya en las batallas, cómo Dios iba a actuar a detalle para ganar todas las batallas. Hay cosas que Dios no te dice cómo hacerlas hoy. Te las va a revelar después. No todo lo instructivo está desde ahorita, hermano. No todo lo instructivo lo tienes en tus manos. Dios quiere que te pongas en el camino y te vaya dando instrucciones. Y tú vayas dando pasos de fe. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Si estás distraído con algo en tu vida ahorita, si hay una distracción, está llamando tu atención ese problema, esa circunstancia, esa persona, ese afán, esa cosa que ambicionas, te está distrayendo, cuidado, hermano, porque dice la palabra de Dios
que también tenemos esta palabra, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Si hoy estás a oscuras es porque no estás atento a la Biblia, no estás atento a los mandamientos de Dios. Estamos distraídos en cosas que aparentemente nos hacen ganar batallas, pero no es cierto. Son engaños de Satanás para distraerte del camino que realmente Dios te ha marcado. Conozco familias cristianas, no de esta iglesia, por supuesto, que en sus familias se hace lo que el hijo dice o lo que los hijos dicen. Si el niño tiene ganas de quedarse en casa, no van a la iglesia. Si la niña tiene ganas de no orar, no oran. Si el joven tiene ganas de que no se lea en esos momentos, se haga oración antes de comer, no oran. Y fíjense que allí hay algo que está distrayendo a la familia. ¿Quién es la autoridad? Los hijos, no Dios. ¿Quién es la autoridad? La esposa, no Dios. ¿Quién es la autoridad? El esposo, no Dios. ¿Quién es la autoridad? Los amigos, no Dios. ¿Quién es la autoridad? El trabajo, no Dios. ¿Quién es la autoridad? El dinero, no Dios. Y cuando esto sucede, dice la Biblia que andamos a oscuras, porque no estamos atentos a la palabra de Dios. Dijo Jesús, erráis, fíjense bien lo que dijo el Señor Jesucristo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Queremos tener una vida errática? Ignoremos las Escrituras. ¿Queremos tener una vida errática? Olvidemos que Dios tiene poder. Y así garantizaremos, hermanos míos, nuestro fracaso. Por último, si tú en esta mañana, sé que no hay personas nuevas, pero si esta mañana todavía tú, que estás entrando por simpatizar con la iglesia, en alguna clase de encuentros con Jesús, en una clase de jóvenes, en una clase de adolescentes, simplemente simpatizas, te gustan los sermones, te gustan las clases, te gusta venir porque los hermanos son muy fraternales. Es algo bueno. Sin embargo, en esta mañana quiero decirte que la palabra de Dios tiene poder no solamente para que la oigas, sino para que la hagas tuya en tu corazón. Tiene poder para transformarte. Y te dice hoy en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia te promete que si confías en su palabra y crees que Jesucristo es tu Salvador y que murió por ti, por tus pecados, tendrás una vida eterna. Pero también te dice que si te arrepientes, si no te arrepientes, tendrás muerte y muerte eterna. Por eso la palabra de Dios tiene poder para salvarte. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y discierne tus pensamientos y tu corazón. Pero es necesario que te arrepientas. Es necesario que hoy rindas tu vida a Cristo. Es necesario que lleves todo tu pasado, tus pecados a la cruz del Calvario y allí le digas al Señor, perdóname, he estado lejos de ti, distraído, ignorando tus cosas, ignorando tus mandamientos, andando en oscuridad, y claro que me ha costado,
Me han costado muchas cosas y muchas pérdidas, pero sobre todo tengo un vacío en el corazón. Y hoy el Señor Jesucristo te invita a que de una vez por todas le aceptes en su corazón. De una vez por todas hagas ese pacto con el Señor y le digas: Señor, aquí está mi vida. Tú escribe, yo firmo la hoja en blanco. Tú escríbela. Tú llévame. Tú límpiame. Tú modifica mi corazón. Pero es necesario, hermano, que dejes de pelear. Es necesario, amigo, que dejes de luchar y que entregues tu vida a Jesucristo. Y a los cristianos, en esta mañana quiero concluir diciéndoles: ¿cuántas batallas crees tú que vas a tener que librar de aquí a que el Señor te llame a su presencia? ¿Cuántas batallas nos faltarán? Gracias a Dios que no tenemos toda la película, porque si viéramos lo que vamos a sufrir, lo que vamos a enfrentar, yo creo que hoy nos da un paro cardíaco. Pero lo vamos a enfrentar. Pero quiero que te lleves que la esperanza que nos dan las Escrituras, de que el mismo Dios que sacó a Moisés, el mismo Dios que llevó a Josué a conquistar la tierra prometida, es el mismo Dios en el cual tú puedes confiar para afrontar todas las cosas que vienen. Es el mismo Dios al cual hay que darle gracias por todo lo que tenemos. Es el mismo Dios al cual tienes que serle fiel. Es el mismo Dios al cual tu vida tienes que poner en sus manos. Yo quisiera que oremos y sobre todo pidiendo por nuestra iglesia, porque Dios nos conceda siempre poner su palabra en primer lugar ante todas las batallas que libremos juntos. Que Dios nos conceda la sabiduría para nunca apartarnos de ella. Y cuando alguno de nosotros quiera apartarse, a una exhortemos con amor, para que el amor de Cristo haga volver al hermano que está en pecado, nunca condenando, sino perdonándole y restaurándole. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana, como iglesia, Señor, queremos ponernos en tus manos. Padre, examina los pecados que tenemos de manera particular. Haznos ver los pecados que tenemos como iglesia, porque, Padre, queremos hacer tu voluntad. Muchas veces nuestra mente, nuestras emociones, nuestra sabiduría humana estorba el ver tu palabra y tu voluntad. Por eso, Señor, en esta mañana hacemos una oración conjunta a ti, Señor, para que no permitas, Señor, que nos olvidemos de tus estatutos. Queremos renovar ese pacto, Señor, contigo, de ser una iglesia, Señor, fiel a ti, una iglesia, Señor, con sana doctrina, una iglesia, Señor, que extiende tu reino, una iglesia, Señor, que no descansa de hablar de ti. Y de manera particular, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros podamos, Señor, cumplir nuestro ministerio, hablar de ti a toda persona que te necesita, a todas las personas inconversas con las cuales nosotros convivimos. Hablar de ti, Señor, al familiar, hablar de ti, Señor, al compañero de trabajo. Padre, gracias
porque hasta aquí nos has traído. Nos ponemos en tus manos para librar las nuevas batallas que tenemos enfrente y las libraremos en tu nombre, Señor.